presenta Opinión Directa. El análisis a través del poder de la palabra. Continuamos con más información a través de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, en la frecuencia 106.1 Radio Planeta y en todos los sistemas digitales de SR Radio y Diario La Hora. Es momento de hacer opinión con Pablo San Martín Rodríguez sobre un tema que se está generando y que lo hemos venido analizando desde más de un año, si se puede decir, Pablo, estos temas, pero que se profundizaron en menos de 72 horas desde el pasado sábado. Y se agudizaron este domingo 5 de enero y se profundizaron este lunes 6 de enero con la llegada de los Reyes. Claro. ¿Cuál es la cuestión? De Lyndon. Lo que se está generando es el juez electoral, Pablo. Así es, Lyndon. Un saludo también a la ciudadanía y, como dice el nuevo eslogan que vamos a introducir en esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, la voz de Loja para el mundo. Esa será la gran alianza de comunicación en el sur del Ecuador. La voz de Loja para el mundo. Planteemos una hipótesis de lo que ha venido surgiendo hasta el día de ayer, concretamente con la introducción de un documento al Consejo Nacional Electoral por parte del candidato Henry Cucalón sobre la actividad proselitista y de gobierno del presidente Daniel Noboa. Algo interesante ocurre allí, y él a los medios de comunicación de orden nacional e internacional daba a conocer sobre las capacidades del Consejo Nacional Electoral. No sé si lo dijo por desconocimiento o porque hay dudas en esa circunstancia. Claro, y el espíritu de las leyes no es que está dormido. El espíritu de las leyes no es simplemente una palabra a la ligera que la estamos diciendo. Es una doctrina de orden, si cabe el término, de perfección de los elementos constitucionales y jurídicos de cualquier república y estado, en la cual la lógica, la ética y la moral del aspecto jurídico se pule, se perfecciona y todas las asperezas y espinas y la paja se elimina de esos contextos constitucionales y jurídicos. Y creo que eso está ocurriendo con el espíritu de las leyes cuando vemos al presidente manifestar y a su equipo de asesores: no tenemos por qué pedir permiso para un proceso electoral para hacer proselitismo político. La licencia que tanto hablan. Y ayer el candidato Cucalón algo interesante dijo: los vocales del Consejo Nacional son ente netamente administrativo. Yo recuerdo el día de ayer conjuntamente hacíamos un comentario con Lyndon en el sentido de las capacidades del Consejo Nacional Electoral. Si verdaderamente son jueces en este momento de primera instancia o línea cuando está convocado un proceso eleccionario. Pero la duda ya no surge de lo que dijo el candidato ante el Consejo Nacional Electoral introduciendo el documento para que se dé a conocer sobre las infracciones electorales que posiblemente haya cometido el actual presidente. Y la duda nos surge en el sentido de que los vocales del Consejo Nacional Electoral, ¿qué son? ¿Ente o vocales netamente administrativos o son vocales que regulan
y administran el cumplimiento de lo que sería el Código de la Democracia. ¿Quién juzga las infracciones? ¿Cómo podemos saber si la toga de un juez electoral la tiene un vocal del Consejo Nacional Electoral? Porque la duda podría resolverse manifestando que por eso existe el Tribunal Contencioso Electoral con nivel casi similar a un juez electoral. Entonces, el documento del Código de la Democracia y la misma Constitución del Ecuador comienza a generar sospechas por la cantidad de vacíos existentes sobre tema procesos electorales, democracia representativa o democracia directa, para ir directamente al meollo de lo que estamos hablando en este momento. Las dudas surgen porque comenzamos a cuestionarnos como ciudadanos ecuatorianos, ¿realmente un vocal del Consejo Nacional Electoral, qué es? Un vocal que vigila, garantiza y elabora el mecanismo de un proceso electoral, o también en sus hombros soporta el peso de la toga electoral. La toga electoral es similar a la toga de un juez de la Corte Nacional de Justicia. Y estamos hablando en esos niveles porque las dudas no son nuestras. Las dudas están en el Consejo Nacional Electoral, principalmente norma constitucional y Código de la Democracia. Así es, Pablo. ¿Y qué es lo que dice el candidato a la presidencia de la República, Henry Cucalón, que el día de ayer acudió para presentar esta demanda ante el juez electoral? Y hay que manifestar, Pablo, en este momento en el Estado ecuatoriano, el primer juez que sanciona infracciones electorales, incluso normativas administrativas de instituciones públicas, es el Consejo Nacional Electoral. Es el juez de primera instancia. ¿Qué es lo que dice Henry Cucalón? Decía, mejor dicho, el día de ayer. Bueno, ¿qué es lo que se ha presentado acá por CNE? El día de hoy hemos acudido ante el Consejo Nacional Electoral, porque nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. La Constitución y la ley es absolutamente clara. Nadie puede ejercer un cargo público durante el ejercicio de una campaña electoral. Una razón muy simple, porque eso motiva la desigualdad, porque eso es abuso de los fondos públicos. Y lo que el pueblo ecuatoriano quiere es igualdad de condiciones, quiere juego limpio. El árbitro de eso debería ser el Consejo Nacional Electoral, que ha sido un árbitro mudo, solo opera bajo el silencio. Parcializado. Por eso hoy, para evitar que sea parcializado, para que garantice la independencia electoral, la pureza del sufragio, la libertad electoral y que no haya personas que piensen que tengan corona, hemos presentado un requerimiento que se denomina de acción por incumplimiento de norma. Hay una clara inobservancia, un desacato al artículo 93 del Código de la Democracia. Le estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral que resuelva que la ley sí es para todos, que sí haga su papel de guardián de la confianza ciudadana, que proteja a la democracia. Aquí está señalado. Esto es lo que puntualizaba el candidato a la presidencia de la República, Henry Cucalón, sobre su preocupación del juez electoral, Pablo. Claro, Lindon, es que ya allí pone, bueno, a consideración, esta es nuestra tesis y nuestra doctrina en este sentido. A lo mejor el día de mañana comience a generarse una posición clara sobre lo que acaba de manifestar el candidato Henry Cucalón. Por eso lo que
actúa el presidente de la República no nos sorprende, porque hay serios vacíos dentro del Código de la Democracia y la Constitución, y además de ello, hay hierros como ley dentro del Código de la Democracia, por lo apresurado que hicieron ese código. Y cuando, por ejemplo, allí la gran pregunta que tenemos, el candidato dice, es muy claro, para que el Consejo Nacional actúe como árbitro. El árbitro, ¿qué viene a hacer? Es el juez. Y la pregunta que tenemos, ¿los vocales del Consejo Nacional Electoral son jueces o administradores de lo que sería el Consejo Nacional Electoral en la parte administrativa para organizar, garantizar y vigilar un proceso eleccionario? Pablo, ¿Quién juzga las infracciones? ¿Basado en qué y fundamentado en qué? Y si tienen la capacidad del conocimiento jurídico, no solamente del Estado ecuatoriano, sino de temas electorales de orden internacional a través de la legislación comparada, Lindo. Pablo, y voy a hacer referencia a algo que el día de ayer el señor doctor Gonzalo Ortiz, doctor Gonzalo Silva Hernández, nos daba a conocer, y algo muy importante que él lo puntualiza. En su comentario dice, cuando se lee el presidente o presidenta del Ecuador, es el jefe de Estado del gobierno y responsable de la administración pública. Esto implica que el señor presidente no existe autoridad administrativa alguna, por supuesto, y que su decisión al momento de lo que comenta el doctor Gonzalo Silva, al no solicitar autorización o venia de institución, función o poder alguno para terciar en el proceso electoral, de manera alguna le restringe esta potestad por una constitución a la que, póngale atención, a la que no intervino en su elaboración el actual presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque estaba fuera del país, en ese momento posiblemente no cumplía la edad para sufragar, no sufragó. El actual presidente posiblemente, dice el doctor Gonzalo Silva Hernández, como usted, como yo, como la mayoría de ecuatorianos, el 20% no aprobamos la Constitución del 2008. Entonces no me da la potestad de cumplir esa Constitución. Claro. Son argumentos jurídicos, constitucionales y de principios. Aparte de ello, Lindo, hay una circunstancia que, por ejemplo, yo les he escuchado a algunos asambleístas, muchos de ellos con serias falencias y debilidades en la estructura del conocimiento jurídico del Ecuador. Digo estructura, bueno, estructura mental también podría ser. Es en el sentido que hay una fuente en el aspecto constituyente, constitucional y jurídico secundario. Claro, en las academias no lo dicen muy abiertamente, tampoco lo señalan a los estudiantes de las universidades de jurisprudencia. ¿Cuál es el principal elemento, por ejemplo, en este caso? Hablemos de este caso de lo que está ocurriendo en el Ecuador. La Constitución y la ley, ¿por quién fue hecha? Por un conglomerado que se llama socialismo, versión revolucionaria, revolución ciudadana, hoy RC5. Ellos elaboraron las normativas y norma constitucional a interés particular, o sea, de ellos, fundamentado en qué? Que el proyecto político necesita este tipo de estructuras constitucionales y jurídicas. Y la parte de los constituyentes, y allí es donde algunos cometen el gran error o hierro de apreciación. Hay un elemento que está por encima de lo que dice la norma constitucional: la costumbre, la lógica, la moral y la ética.
Ujú. Si la norma constitucional dice, tú puedes ser agresivo, evasor o agredir al Estado porque dice la norma constitucional, ¿qué es lo que ocurre allí? Entra la sabiduría de la costumbre, el valor ético y moral, y le dice, no puedes utilizar esa norma constitucional porque tú mismo te vas a afectar algún momento. Y el espíritu de la ley le dice, modifícame, ponme de forma ordenada de acuerdo a esta costumbre y a estos valores. Entonces lo que surgió mal y chueco comienza a enderezarse. ¿Por qué? Porque la costumbre de un pueblo ha sido manejarse de forma civilizada y ordenada y respetando estos valores. Eso es lo que está ocurriendo en los actuales momentos en el Ecuador. Entonces, lo que dice el presidente, por ejemplo, de no acogerse, bueno, es voluntad de él, a una campaña electoral pedir licencia, porque allí estaría a lo mejor el poder que le entregó el pueblo afectando esa posición. Pero más allá de ello, el candidato Cucalón nos deja y nos siembra la duda en el aspecto de que tiene que comenzarse a debatir doctrinariamente qué son los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Son un ente netamente administrativo o son jueces? ¿Y quién le otorgó la capacidad de juez para juzgar en derecho y bajo el principio del imperio de la ley? La palabra imperio de la ley no es simplemente un adorno que estamos diciendo, tiene toda una escuela y una estructura jurídica, una institución jurídica atrás de esas dos palabras, que refuerza lo que sería la seguridad jurídica en los estados sobre temas vitales para la supervivencia de la civilización. Es algo interesante comenzar a debatir todo esto y discutir. Entonces, señores del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es la capacidad que ustedes tienen como vocales para juzgar la voluntad del pueblo ecuatoriano, que es la principal autoridad de este estado? Si ustedes tienen esa capacidad de poder dirimir o de poder a lo mejor interpretar esas cualidades del pueblo, sería bueno que nos aclaren ustedes, porque ya han pasado ni sé cuántos años como vocales del Consejo Nacional Electoral. Pero lo que sí yo apelo es una situación. ¿Quién les otorgó la toga de juez electoral a un vocal del Consejo Nacional Electoral? Para eso por eso crearon el Tribunal Contencioso Electoral. Y además ellos, Pablo, crearon el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ellos hacen la convocatoria pública al concurso de oposición y de merecimientos para designar a los vocales del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, de los organismos de control, incluso de la Judicatura y la Fiscalía. Las mismas reglas de ellos les están afectando. Sí, esto es Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, Lindon, en esta gran alianza de medios de comunicación. Ayer algo interesante se dijo sobre el tema del periodismo. Desde Loja se está fortaleciendo la comunicación a nivel nacional y es una realidad. Vamos, Lindon, a la pausa comercial y retornamos en esta gran alianza de medios de comunicación. Vamos a la pausa. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, la fortaleza informativa, la política del Ecuador y del mundo. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, noticias, entrevistas, reportajes.